Estas son mañanas que uno no sabe si decir buenos días o buenas noches por el clima, pero bueno, nos quejábamos un poquito del calor y bueno, qué bendición hoy el clima así también. Y le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar aquí en su casa, amén. De poder reunirnos. Algunos perdieron su batalla contra Sabanás esta mañana. Sabanás les ganó, pero qué valiente este pueblo que está aquí a pesar de. Amén. Algunos se levantará y no sabrá ni qué hora es, pues no. Pero nosotros estamos aquí para ser edificados por la palabra de Dios. Amén. Qué bueno. Y vamos a seguir en nuestra serie en la carta, en la Epístola Universal de Santiago. La fe en acción. Y siempre la mejor manera de comunicar algo es ilustrarlo. Y hoy lo que Santiago va a hacer en este espinoso tema de la lengua es ilustrarla para que nosotros conozcamos sus alcances. ¿Cuáles son los alcances de la lengua? ¿Qué es capaz de hacer? Yo he titulado este mensaje de esa manera, los alcances de la lengua. Y vamos a ver las ilustraciones que Santiago usa, porque hemos visto que el capítulo 3 tiene un primer bloque que tiene que ver con la lengua y un segundo bloque que tiene que ver con la sabiduría, y ambos están conectados. La verdadera sabiduría se expresa en la forma en la que uno habla y en la que uno vive. Amén. Y en últimas lo que Santiago quiere hacer es mostrarnos que la forma en la que empleamos la lengua es una muestra de que nuestra fe es genuina. Así que vamos a estudiar evidencias de la fe en nuestro hablar. Y yo quiero decir algo, aprovechamos la visita de nuestro hermano Henry los domingos pasados para ampliar la visión del tema de la lengua, mirar otros pasajes en la Escritura y las múltiples implicaciones que tiene el tema de la lengua. Es un tema crucial en la Biblia. Yo quiero que usted entienda eso, que el énfasis que le estamos dando es porque ese es el énfasis que la palabra de Dios le da a la lengua. Y eso le va a prevenir de algunas suspicacias. Porque a veces cuando uno está en un tema como la lengua y dale, dice, algo está pasando, hermano. Eso es que pillaron a alguno en chisme. Y si ves que van 3 prédicas de la lengua, eso tiene que ser que está candente el tema. No, hermano. Líbrese de eso, libérese de eso. No es respuesta a un caso puntual, porque esas cosas, como decía mi hermano Henry, aquí no pasan. Y yo lo que creo es que cada vez que hacemos este énfasis en la parte práctica, lo hicimos cuando estudiamos la carta de Romanos y llegamos a la parte práctica de Romanos, al tema de la unidad, no es que tuviéramos problemas de unidad, es que la Biblia nos previene de eso. Cuando llegamos a Efesios, a su parte práctica, a las relaciones interpersonales, lo que tenía que ver con la relación de esposo y todo, no es que algunos hay, no. Es porque nos toca como congregación y como maestros nos toca predicar todo el consejo de Dios. Y esto es lo que la Biblia dice acerca de nuestras palabras, acerca de lo que nosotros decimos. Y hoy Santiago quiere ilustrar el alcance de nuestras palabras, el alcance de nuestra lengua, que pareciera que está aquí encerradita, pero puede ir a larga distancia. Te puede coger el teléfono, llama y hiere. Amén. ¿Cuál es su alcance? Y para hacerlo miramos las ilustraciones. Vamos a volver entonces a estudiar verso a verso el capítulo 3, esta vez desde el versículo 3 al 8. Ubíquese por favor. Santiago capítulo 3, desde el verso 3 al 8. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué les parece? Esta semana fue muy popular en estados de WhatsApp una frase que me llamó la atención. La frase decía más o menos, perdón si la parafraseo, pero decía: si pudieras alimentarte de tus palabras, ¿te alimentarías o te intoxicarías? Porque yo creo que algunos, si se muerden la lengua, se envenenan. Y yo lo que creo es que Santiago apunta precisamente a eso mismo. El énfasis en cada uno de sus capítulos, él va a tratar algo con relación a eso. Ya lo ha hecho, ya nos ha dicho que si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, no le sirve para nada la religión que profesa. Santiago ya nos ha dicho de que nosotros debemos hablar y hacer como quienes van a ser juzgados por la ley de la libertad. Nuestras palabras deben expresar eso. Después nos va a hablar en el capítulo 4 de la murmuración, que nos quiere poner como juez, y en el capítulo 5 de los juramentos, para cómo usamos nuestras palabras. Y parece que hay un eco tanto de Proverbios como de las mismas palabras de Jesús, que ha dicho que del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos y todo, los falsos testimonios y la blasfemia. Es decir, nuestras palabras son un reflejo en última de nuestro propio corazón. Y nada expresa más la fe genuina que nuestras palabras, la forma en la que hablamos. Ahora Santiago nos va a poner una serie de ejemplos, ¿cierto? Para mostrarnos las capacidades sorprendentes de la lengua. ¿Cuáles son sus alcances? Y el autor lo busca ilustrar de una manera especial. En los primeros grupos de analogía, Santiago va a usar varios grupos de analogía, pero fíjense que en primer lugar Santiago nos va a decir que la lengua tiene la capacidad y el alcance de controlar. Y para eso usó dos figuras, o ahí en el texto usted leyó conmigo dos figuras. Una es la figura de ¿cuál? Del freno de los caballos. Y la otra figura que usa es el timón. Esas dos figuras, el freno y el timón, nos van a hablar del primer alcance de la lengua, su capacidad de controlar. Luego nos va a decir que la lengua tiene la capacidad de corromper, se esparce, corrompe todo lo que toca en el sentido negativo. Del versículo de la segunda parte del versículo 5 al 6. Y luego nos va a decir otro alcance de la lengua, y es que la lengua además tiene la capacidad de combatir, se resiste a todo lo que lo intente controlar, pelea. Pero todo esto lo hace para decirnos de que a pesar de que la lengua tiene todas estas capacidades, nuestra fe, si es genuina, tiene la capacidad de enseñarnos a controlarla. Amén. La fe genuina tiene la capacidad de enseñarnos a controlar la lengua. Entonces veamos cada uno de los alcances que Santiago quiere ilustrar. En primer lugar, su primer alcance es controlar. Versículo 3 a la primera parte del versículo 5 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Primera parte del versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La ilustración es muy apropiada porque ¿dónde se le pone freno a un caballo? En la boca, encima de la lengua.
El freno del caballo está puesto encima de la lengua y ahora pues se une acá al resto de las cosas, a las bridas y a las riendas. Ahora el jinete lo puede controlar, lo puede llevar hacia donde quiere. Es posible que el jinete ahora pueda usar este freno para que el caballo le obedezca. Incluso los caballos que durante muchísimo tiempo ya están domesticados necesitan un freno. Y esta ilustración se ajusta perfectamente. Porque lo que está diciendo Santiago es, este freno controla la cabeza y controla la dirección hacia donde se va. Dirige, dice Santiago, todo su cuerpo. Está en la boca, pero lo que controla es todo el cuerpo. No controla solo el movimiento de la cabeza, sino que controlando la boca, controla todo el cuerpo. ¿Qué ilustración, no les parece? Porque la lengua tiene la capacidad de controlar. Y mientras que usted necesite de un caballo para montarlo y controlarlo, va a necesitar el freno para que haga lo que el jinete quiere. Parece estar diciendo que esto mismo aplica para nosotros los creyentes, amén. Si un creyente quiere ser útil para Dios, tiene que controlar su lengua. Amén. Si queremos prestar un servicio adecuado, agradable, con todo lo que nosotros somos, debemos controlar la lengua. Porque si la lengua está sometida a Dios, todo nuestro ser está sometido a Dios. Lo más fácil que hay es pecar con la lengua. No tiene límites, no hay alcance. Yo le decía hace unos domingos, hay cosas que nosotros no hacemos porque no tenemos oportunidad de hacerlas. Pero que si tuviéramos la oportunidad lo haríamos. ¿Cierto que sí? En nuestra naturaleza algo nos está llamando, pero con la lengua no hay límite. Con la lengua no hay freno. Uno puede irse y después dice, ¿por qué dije eso? Así que parece estar Santiago diciendo con esta ilustración, así como los caballos para que presten un servicio útil, hay que controlarlos desde la boca, creyentes. Ya sabemos dónde tenemos que apuntar, a controlar nuestra lengua, que con todo eso lo demás quedará en sumisión a Dios. Y la segunda ilustración que usa para mostrar la capacidad de la lengua de controlar es la del timón de un barco. Ahí nave no es nave espacial. ¿No viste? Ahí está un no. Nave a la que se refiere es a un barco. Mirad también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Yo pensaba en esta ilustración. Yo trabajo en una compañía de barcos y hoy en día uno ve llegar a los puertos transatlánticos enormes. Yo creo que Santiago ni siquiera se hubiese alcanzado a imaginar los barcos que hoy existen. Es decir, él está hablando de naves grandes, pero yo pensaba, ¿qué puede ser una nave grande en la época de Santiago? La única referencia que podríamos tener para imaginar es el apóstol Pablo en el barco que va viajando a Roma en el libro de Hechos, que nos dice el autor de Hechos, Lucas, cuántas personas tenía. Tenía 276 personas, iban esclavos, tripulación y otro tipo de grupos, ahí van soldados, unos presos y Pablo. 276 debía ser un barco grandecito, pero compárenlo con los barcos que nosotros vemos hoy, transatlántico, lleno de contenedores. Un barco que transporta una plataforma petrolera. Yo no creo que él hubiese alcanzado a imaginar, y sin embargo dice, mira esos barcos, son grandísimos y se controlan con un pequeño timón. Bueno, se siguen controlando esos transatlánticos con un pequeño timón. Un gran barco controlado con un pequeño timón. En todo caso, lo que Santiago quiere decir es que comparado con el tamaño total de la embarcación, el timón es algo muy pequeño. Una parte que pareciera inofensiva, que pareciera ahí como insignificante, y resulta de que ese timón hace que el que gobierna, el capitán, lo lleve por donde quiera. Y luego remata diciendo en el verso 5, bueno,
así también la lengua, pequeñita, pero peligrosa. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es decir, como el freno en la boca de los caballos, como el timón en el barco, la lengua tiene el poder de controlar el resto de nosotros. El control maestro para todo el cuerpo está en la lengua. El control dirige prácticamente cada aspecto de la conducta. Entonces, el dominio de la lengua no solo es una prueba de madurez espiritual, el dominio de la lengua es además el camino hacia la madurez espiritual. Es decir, ¿en qué medida puedo entender yo que tanto estoy creciendo y madurando espiritualmente? Escúchate hablar. En la medida que nosotros vamos creciendo, el Espíritu Santo puede tener mayor dominio y control de nuestras palabras. Pues Santiago dice que la lengua se jacta. Una palabra bien grande en este texto. Se jacta de grandes cosas. Tiene la tendencia natural, caída de jactarse, de centrarse en sí misma, de tener una alta imagen propia. Y cada vez que la lengua se jacta, lo que genera es problema. Si no, escuche qué sigue después de cada vez que usted ha dicho, bueno, aquí se hace lo que yo digo. ¿Qué ha sucedido después? Es decir, cada vez que la lengua se jacta, termina destruyendo. Destruye familia, destruye iglesia, destruye relación, destruye matrimonios, destruye relaciones interpersonales. Cada vez que se jacta, termina destruyendo. Incluso puede conducir al asesinato y a la guerra. Y hablaba ayer con un grupo de hermanos, ¿en dónde están los límites de intolerancia de la sociedad hoy en día? Está así, está la gente esperando que me digan algo. Que medio me diga algo. Esta semana usted seguramente vio en redes sociales un video de una discusión que hubo dentro de un bus en los Estados Unidos con un señor de 74 años. Y después de la tremenda discusión y que con una señora que iba dentro del bus, cuando el viejito se iba a bajar, lo empujó y lo terminó matando. Después de la discusión, porque simplemente el Señor le pidió que moderara, dijo, no hables así, no te alteres. Cuando tuvo la oportunidad, los límites de nuestra intolerancia hoy en día. Entonces, lo que Santiago nos quiere decir con esta primera ilustración es que a fin de que la lengua controle toda nuestra vida de forma correcta, nosotros debemos resistir la tentación, la tendencia natural de la lengua a jactarse, de querer ella sobresalir y que puede conducir a tan grandes males. Usted tiene que tener siempre presente y alejar de sus propias palabras todo ese intento humano de alardear, de jactarse, de imponer un criterio simplemente porque yo quiero ganar la discusión. Lo que la Biblia nos invita entonces es a hacer una contracultura y que nuestras palabras sean amables. Así dice la Biblia, ¿no? Afables, palabras que edifiquen y no palabras que arruinen. Palabras que motiven, que consuelen, que bendigan, que alienten. A eso estamos llamados. Palabras humildes, palabras de gratitud, de paz, de santidad, palabras que demuestren realmente la sabiduría de Dios en nosotros. Yo creo que tales palabras, por supuesto que sí, solo pueden proceder de un corazón donde mora el Espíritu Santo, de un corazón que está completamente sometido al control del Espíritu Santo.
En la medida que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, te termina reflejando en las cosas que decimos. Amén. La lengua tiene un segundo alcance. No solo controla, sino que corrompe. En segundo lugar, dice la segunda parte del versículo 5. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Obviamente, Santiago se está refiriendo a todas las implicaciones negativas de la lengua. Por el uso de la lengua es neutro. Usted lo puede usar para bendición o para maldición, ¿cierto que sí? Él se está refiriendo al énfasis negativo. Y lo que está diciendo es que tiene tremendo poder para corromper y para destruir, por pequeñito que es este miembro. Dado el poder de la lengua para controlar, ahora dice, cuidado, porque no solo controla, sino que es capaz de destruir, de corromper, de llevarse a su paso todo lo que pueda. Es problemática, es capaz de ir hasta donde no te puedes imaginar. Tiene el poder de corromper cada asunto que usted se pueda imaginar. Ella tiene la capacidad de corromperlo. Puede dañar, puede pervertir. Todo asunto del que se hable se puede corromper. Usted no ha tenido un amigo que todo le busca siempre el doble sentido. Que cualquier situación, cualquier palabra, cualquiera vez se dice, ay, mira que saca, y sale con algo que puede voltearlo, y tiene la capacidad de cualquier cosa corromperla. Y Santiago comienza con la expresión he aquí. La idea es presten mucha atención, es lo que significa la expresión ahí. He aquí, presten atención al poder destructivo de las palabras cuando son falsas, cuando son odiosas, cuando son palabras descuidadas. Presten atención a lo que puede hacer, porque tú dices, no, vea usted, yo no siento que le haya dicho nada ofensivo, y el daño que causaste no te lo alcanzas a imaginar. Presten atención, porque esto, así como salen los comerciales y usted ha visto en las noticias, después de tremendo incendio forestal, hacen la investigación y ¿qué descubre? Una colilla de cigarrillo prendió todo. Una fogata mal apagada. 4 días en Los Ángeles para apagar un incendio. Es decir, un descuido, algo muy pequeño, termina generando una catástrofe. Y fíjense que la figura que se usa hoy para los comerciales para prevenir los incendios forestales ya está en la Biblia. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Por eso, porque el fuego, a diferencia del agua, tiene la capacidad de alimentarse a sí mismo. El agua no, el agua solo donde se represa inunda y ya. Y lo que hace es destruye lo que va a su paso, pero no se reproduce. El fuego sí. Es decir, comienza con algo muy pequeño, pero se va reproduciendo y va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Ese es el mismo poder que tienen nuestras palabras. Ese es el mismo poder que tiene el chisme y la calumnia. Cuando pasa de una boca a otra, ya creció y sigue expandiéndose. Y entonces va disfrazado de espiritualidad. Te voy a contar esto no a manera de chisme, para que ores. Vamos a orar. Pero va creciendo y va... No, pero lo disfrazamos de espiritualidad para no sentirnos tan mal, ¿no? Lo teníamos aquí de pronto y que vamos a orar. No te he contado. Y va generando destrucción. La chispa más pequeña es capaz de crecer y llegar a ser un incendio que destruye hectáreas, que destruye vidas, que mata infinidad de animales, que daña absolutamente todo. Y eso es lo que la Biblia dice
que tenemos esa capacidad y ese poder en nuestra lengua. La lengua es un fuego. Wow. Se alimenta de sí mismo y si hay suficiente material, se sostiene indefinidamente. Y esta imagen que Santiago está usando de la lengua, de nuestras palabras, de nuestra boca como un fuego, realmente no es una imagen nueva en el Nuevo Testamento. Es la misma imagen del libro de los Proverbios. Los Proverbios se refiere a la lengua exactamente de la misma manera. Hay un conjunto de proverbios en el capítulo 16 que se refieren a los proverbios para la vida y la conducta. ¿Cómo se vive realmente de manera sabia? ¿Cuál es la conducta de un hombre sabio? Están resumidos en el capítulo 16 de Proverbios. Y acompáñenme a leer algunos de estos proverbios, resumidos como proverbios para la vida y la conducta, donde el proverbista dice de qué manera se vive adecuadamente y cuántos de estos están referidos a las palabras. Proverbios capítulo 16. Verso 21. Amén. Atención. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. ¡Qué belleza! El hombre sabio se conoce en la forma en la que habla. Se le llama prudente porque cada vez que habla, oírlo es dulce, como a cada uno de nosotros. Escucharnos es un deleite, es dulce. Y esa dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Versículo 23. Nuevamente el corazón, donde está realmente el problema. El corazón del sabio, ¿qué hace? Hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma, medicina a los huesos o para los huesos. ¿Usted ha hablado con personas que sanan con lo que dicen? Maravilloso, ¿no? Tú dices, yo necesitaba hablar contigo. Tú dices, wow, siempre tiene una palabra oportuna. La palabra que el Señor pone en su corazón, que lo hace verdaderamente sabio cuando lo comparte, termina siendo medicina para los huesos. Versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal. Aquí está el contraste. Ya habló del sabio. Hablemos del perverso. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios ya no hay ni suavidad, ya no hay ni miel, ya no hay ni dulzura, ni unas nada. ¿Qué hay en los labios del perverso? En los labios del perverso hay como una llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amén. 2 amén. Voy a volverlo a leer, pero entonces no, pastor, apenas estaba así, voy de nuevo. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Gloria a Dios. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios y ¿qué hace? Y lo único que hace es mal. ¿Hay o no hay una diferencia entre ser sabio y ser perverso y necio? Sí la hay. Y se termina manifestando en la forma en la que hablamos. Esta es la imagen que recoge el libro de los Proverbios para expresar la sabiduría en términos prácticos
en la forma en la que hablamos. Y si vamos a hablar de proverbios relacionados a la vida y la conducta, la manera de hablar juega un papel muy importante en ello. ¿De qué lado estamos? Qué hermoso que se diga, es prudente, es sabio, cuán dulces son sus palabras. Sus palabras sanan, sus palabras añaden gracia, sus palabras son suavidad para el alma. Wow. Y no, definitivamente lo que tiene es un veneno mortal, como lo dice Santiago. Una llama de fuego. Si usted pasa unas hojas, mire cómo dice ahora el proverbista en 26, Proverbios capítulo 26, dos proverbios más, el 20 y el 21, de mis favoritos, porque ya son una propuesta en este mismo sentido. Proverbios 20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. 21, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Este es el origen bíblico del carbonero. ¿No lo dice ahí? Ahí está. ¿Qué se necesita para las brasas? Carbón. ¿Qué se necesita para el fuego? Leña. ¿Y qué se necesita para la contienda? Un carbonero. Un contencioso. Alguien que le gusta la rencilla, el pleito. Y, hermano, yo te voy a decir algo, porque yo no creo que tú te vayas a dejar decir eso que el hermano estaba diciendo. O sea, yo te lo digo porque te aprecio. No vayas a pensarlo. Y dice el proverbista, así como cuando se saca la leña y ya no hay fuego, donde no hay chismoso, no hay contienda. Qué hermoso, ¿no? Porque ya es una propuesta. Ya es una propuesta para decir qué hacemos con nuestras palabras. Pero fíjense que en ambos grupos de proverbios la imagen es la misma. La lengua con la capacidad de encender, la lengua con la capacidad de prender y de destruir tanto como el fuego destruye, de destruir de esa forma. Y ahora Santiago, que es quien está tomando esta imagen, ahora sí vuelva a Santiago en el capítulo 3, en el verso 6 lo dice ya categóricamente. ¿Cómo dice? Y la lengua es un fuego. Es decir, como les decía, Santiago está ampliamente influenciado tanto por el Sermón del Monte como los proverbios. Y recoge esa misma imagen y dice, la imagen es de fuego. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El versículo 6 del capítulo 3 de Santiago es la declaración más dura en la Biblia acerca de la lengua y nuestras palabras. Qué cantidad de cosas tremendas dice Santiago sobre la lengua. Y yo creo que es un llamado como a que nosotros seamos conscientes de esto. Porque a veces no somos conscientes. Dicen, no exageres. No es exageración. Esta es la realidad de lo que usted tiene metido ahí entre los dientes. Estas son sus alcances. Estas son sus capacidades. Y ahora usa la figura. En primer lugar dice, es un mundo, es un cosmos. Es todo un universo de maldad. Se le ocurren cosas inimaginables. Es todo un sistema de maldad. Es la fuente de toda conducta injusta dentro del hombre pecador. Ella engendra, ofrece toda clase de deseos pecaminosos. Es todo un sistema miserable, malvado,
Ninguna parte del cuerpo, escúcheme bien, la Biblia se refiere así como a la lengua. ¿Por qué será? Una declaración tremenda, tiene largo alcance, provoca desastre, es capaz de destruir. Segundo lugar, dice, está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Tiene la capacidad de corromper. Este sistema de maldad se dispersa, corrompe nuestro cuerpo. No solo lo que quema, el fuego que produce, sino que además con su humo contamina todo lo que esté a su alrededor. Destruye todo lo que se expone, contamina absolutamente todo. Cualquier cosa que el propio fuego no destruye será arruinado por el humo que produce. Ese es su alcance. Continúa diciendo, inflama la rueda de la creación. Esta es una de las frases más difíciles de interpretar dentro de la carta de Santiago. ¿A qué se refiere con que la lengua inflama la rueda de la creación? Bueno, hay dos posibles interpretaciones a esto de inflamar la rueda de la creación. La primera interpretación es que sus efectos afectan a todo el que esté alrededor, ¿cierto? Tiene la capacidad de destruir, no solo de contaminarnos a nosotros mismos, contamina no solo todo el cuerpo, sino todo el que esté a su alcance, todo a su alrededor. Todo lo que por ella pase. Y entonces aquí Santiago, si esta es la interpretación correcta, entonces tendría que aplicarse a todo lo que la lengua puede hacer en sus aspectos negativos. Chisme, calumnia, una acusación falsa, mentira, grosería, lenguajes groseros, chistes de doble sentido, cuentos vulgares, rojos, rojitos, rosaditos y todo. Todos los pecados de la lengua son capaces de contaminar y de destruir no solo nuestra propia vida, sino la vida de otro. Y la otra interpretación para este tema de la rueda de la creación es que se puede referir también al ciclo completo de la vida. Es decir, desde que se nace hasta que se muere, la lengua tiene la capacidad de corromper. Al ciclo completo, a la existencia total de una persona. Pero lo importante es que esta figura, sea cual sea, como le digo, es una de las frases más difíciles, porque simplemente está puesta así. Todo el ciclo de la existencia puede referirse al ciclo de mi propia existencia, desde la cuna hasta la tumba, o puede referirse al ciclo de la existencia de todos y son afectados por la lengua. Lo que quiere decir en últimas es su capacidad. ¿De dónde saca combustible para hacer tanto daño la lengua? ¿Qué le inyecta combustible? ¿Dónde está su fuente de energía para hacer tanto daño? Santiago dice, lo que pasa es que es inflamada por el infierno. La palabra que está ahí para infierno, dice, ay, pastor, infierno, guácala, ¿no? La palabra griega Gehenna solo es usada por Jesús en los evangelios. El lugar donde se llevaba toda la basura en Jerusalén, donde se quemaban los cuerpos, donde se quemaba toda la basura, era llamado así, el Gehenna. La figura cuando Jesús dice donde no se acaba el fuego y donde está el gusano de ellos no muere. Jesús usa la figura del Gehenna para referirse como al lugar, ¿cierto?, de tormento eterno. Siempre estaba prendido, porque siempre se estaba quemando o basura o desechos o algún cuerpo, animales muertos o cadáveres. Entonces, esta es la misma figura que Santiago ahora pone aquí. En ningún otro lugar diferente a los evangelios está esta palabra. Es decir, hay un lugar que mantiene la lengua siempre calientita y siempre con fuego suficiente para que usted dispare.
Y yo creo que absolutamente todos los que estamos aquí podemos dar fe de lo peligroso y dañina que puede ser la lengua. Aún los creyentes de mayor experiencia, porque en esta humanidad donde todavía a nosotros nos habita el Espíritu. Amén. Amén. A nosotros nos habita el Espíritu, pero en esta carne todavía. Y ayer que estudiábamos Gálatas capítulo 5, discutíamos un poquito de esto. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 17 da la clave. Dice, el verdadero problema es que el deseo del Espíritu está en contraposición contra los deseos de la carne. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisierais hacer. Ese es el verdadero problema. El Espíritu nos habita. Nosotros quisiéramos contestar de otra manera, pero habitamos esta carne. Y aquello que nosotros estamos alimentando en nuestra propia naturaleza termina manifestándose. Es decir, en la medida que sometemos nuestra vida al Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos sometemos a su palabra, en la medida que nos llenamos, de esa manera responderemos adecuadamente. Pero si nos estamos alimentando y llenando de lo indebido, estando en lugares donde no debemos estar, estando en conversaciones que no debemos estar, viendo lo que no tenemos que ver, terminaremos respondiendo de esa manera. Porque hay suficiente combustible para que usted responda de esa manera. ¿Usted nunca se le ha pegado una palabra de una persona con la que usted pasa mucho tiempo? Dice, yo, ¿por qué digo eso? Y después recuerda, porque después de tanto tiempo de andar con esta palabra. Dice, no es reír, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, ¿de qué nos alimentamos? Porque hay suficiente combustible para que al final sean manifiestas. Es decir, tarde o temprano se hará manifiesto aquello que realmente ha alimentado nuestro propio corazón. Porque manifiestas son las obras de la carne, y ahí viene la lista en Gálatas. Y en la misma lista que está el adulterio, está la fornicación, está la envidia. Y en la misma lista donde está todas esas cosas que uno dice, wow, eso sí, esta sí es esa, están los pleitos y la contienda. Porque termina siendo manifiesto las obras de la carne. Pero también está ahí en Gálatas para nosotros, de que en la medida que el Espíritu Santo de nosotros pueda habitar de manera más confortable, más y mejor en nosotros, también se manifestará su fruto en nosotros. Y qué interesante que la lista en Gálatas comienza precisamente con amor. ¿No les parece? Y ayer que debatía eso con los muchachos preguntábamos, ¿por qué tiene que comenzar la lista con amor? Claro, le está escribiendo una iglesia a la que le diciendo, se están mordiendo entre ustedes. Están usando la boca para devorarse los unos a los otros. Gálatas insensatos. Al apóstol Pablo se le perdona, pero la palabra es dura. Gálatas insensatos. Usted dice, ay, está así, está riendo, lo voy a cambiar para decir. Es como si el apóstol Pablo le estuviera diciendo, mis amados idiotas de Galacia, ahora sí, insensatos. Lo que ustedes están manifestando no está en consonancia con lo que ustedes dicen tener como una fe genuina. Ese deseo de devorarse lo único que está haciendo es manifestar que en ustedes lo que está imperando es la carne. ¿Qué hay que hacer? Someternos al Espíritu. Porque si, ¿cierto?, nos sometemos a Él, entonces vamos a poder andar en el Espíritu. Amén. Entonces la lengua tiene ese alcance, no solo de controlar, no solo de corromper, sino en tercer y último lugar, la lengua tiene la capacidad de combatir. Se defiende, mi hermano. Versículos 7 y 8. Toda naturaleza de bestia, de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Lo que Santiago quiere decir en estos dos versículos es sencillamente que
la lengua humana en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio esfuerzo, no puede ser controlada. Es incontrolable y es indomable. La lengua por naturaleza es rebelde, irresponsable, salvaje. Ella va a combatir todo intento por refrenarla, por dirigirla. Y fíjense la imagen o la ilustración que usa. Se puede domar fácilmente cualquier bestia. Y ahí está, ave, serpiente, los seres del mar. Todas las categorías, ¿cierto? No importa si está en el mar, si está en el cielo, si está en la tierra. Esos animales por la naturaleza humana se pueden domar. Pero la lengua por la naturaleza humana no se puede domar. Se requiere de otra cosa para poder domarla. Es decir, nosotros como seres humanos hemos podido domar toda clase de animales. A mí me impactó una vez, yo tuve la oportunidad de estar en un SeaWorld, que es como un acuario gigantesco, y la muchacha que dirigía una ballena orca hacía que la ballena hiciera todo lo que ella quisiera. La ballena saltaba para allá, salía, saludaba y todo. Decía, una orca, Dios mío, una ballena. Dice, y entonces le preguntaba a un amigo, ¿cómo se doma una ballena? O sea, ¿cómo se puede domar? No es peligrosa, pero la puso a hacer lo que quiso. Movía la colita, bailó, dio vuelta. Y yo leyendo esto me acordaba de eso y decía, es decir, que si esa entrenadora de la ballena no somete su vida al Espíritu Santo, le es más fácil domar una ballena que su lengua. O sea, le fue posible domar en su naturaleza una ballena, pero en su naturaleza no le es posible domar su propia lengua. Y su lengua en comparación con esa ballena será ¿qué? El 0,001% en tamaño. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la imagen que Santiago quiere decir es, ella se va a resistir por naturaleza. Ningún hombre por sí mismo y en su propia naturaleza puede domar la lengua. Aún en medio de nosotros los creyentes, la lengua se puede deslizar fácilmente. Amén. Ningún hombre, haciendo uso de su propia fuerza, puede domarla porque ella se va a resistir. Entonces, solo Dios puede hacer tal cosa, hermano. Solo Dios. Así que la respuesta al problema del control de la lengua nace en el sometimiento incondicional a la voluntad de Dios. Voy a someter mi lengua y mis palabras a la voluntad de Dios. Hablaré solo lo que a Él le agrada. Y con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Esto solo se logra a través de la práctica de una fe viva y genuina, entendiendo que Dios puede hacerlo, que por medio del Espíritu en nosotros, ella puede ser controlada, porque en mi propia naturaleza ningún hombre por sí mismo puede domarla, porque no puede ser refrenado, dice Santiago. Es la misma palabra que aparecía allá para inconstante. La lengua es inconstante, llena de un veneno mortal. Qué increíble. Mire todo lo que Santiago ha dicho en estos cortos versículos acerca de la lengua. Nos ha dicho que en este diagnóstico exhaustivo de la capacidad de su alcance, la lengua es jactanciosa, se jacta de grandes cosas. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? La lengua es un fuego. La lengua es capaz de contaminar totalmente la personalidad de una persona. Su influencia ataca todos los aspectos de la personalidad de una persona. Todos los aspectos de la personalidad. Todas las áreas de la vida. Su energía, la fuente de su energía, es el mismísimo infierno.
no puede ser subyugada por el hombre natural. Para un hombre por sí mismo es incontrolable porque está repleta de veneno mortal. Yo lo que creo es que la única nota positiva en medio de todo esto, uno dice, wow, este diagnóstico y todo eso en mi boquita. Sí, todo eso en nuestra boquita, hermano. Nunca más la volveré a ver igual. Porque todo eso está ahí. Tiene ese potencial, pero la única nota positiva es que Santiago también deja entrever que aunque el hombre natural por sí mismo no la puede controlar, sí la puede hacer mediante una intervención ya no humana, sino divina. Y que mediante la intervención de Dios en nosotros, de su Espíritu en nosotros, es posible controlar todo nuestro hablar. Y que la fe activa hace que se pueda hablar de forma correcta, del modo correcto. Que la fe viva se va a manifestar en las cosas que digo cuando me someto a la voluntad de Dios, a su palabra, a lo que le agrada. Y yo creo que mirando todo esto, no tiene que salir de inmediato a decir, Señor, ayúdame, porque solo ya sé que no voy a poder. Esto era lo que estaba en el corazón del salmista, de David. Y con esto voy a terminar, porque creo que sería una buena oración para esta mañana de cada uno de nosotros orar, como lo hace David en el Salmo 141. Dado que yo no puedo, dado que por mucho que yo me esfuerce, lo que necesito en última es un trasplante de corazón, para que ahora de mi corazón pueda salir lo bueno, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en últimas lo que necesito es que mi corazón sea transformado y necesito una intervención divina, nuestro único camino es orar como lo hizo David para ser guardado del mal. El Salmo 141 es la oración de David pidiendo ser guardado del mal. Miren cómo comienza esta oración, que como les digo la podemos hacer nuestra también en esta mañana. ¿Ya está ahí? Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por desnudar la condición de nuestra propia naturaleza caída, de nuestra propia naturaleza perdida a causa del pecado que nos separó de ti. Y gracias, Señor, porque cuando desnudas nuestra propia condición, no lo haces para juzgarnos, lo haces para mostrar nuestra necesidad de ti. Lo haces para mostrar cuánto requerimos una intervención tuya. Lo haces para manifestar ahora tu gracia y tu favor a nosotros. Tu misericordia extendida, Señor. Quizás durante muchísimo tiempo fui ligero con mis palabras, porque no pensé en las implicaciones que una palabra mía podría tener, en el daño que ha podido causar, Señor. No pensé en el alcance de mi lengua para causar en forma negativa tantas cosas, Señor. Pero hoy tu palabra ha desnudado mi propio corazón. Me ha mostrado la capacidad de la lengua para controlar como lo hace el freno de los caballos o el timón de una embarcación. Ha mostrado su capacidad para corromper todo a su paso y todo en mi cuerpo, Señor, como lo hace un fuego pequeño que es capaz de destruir un bosque entero. Ha mostrado, Señor, que mis palabras y que mi lengua, Señor, si no la uso, puede destruir tanto como el fuego. Gracias, Señor, porque en medio de todo me muestras que la verdadera sabiduría consiste en conocerte a ti, oh Jesús, la sabiduría de Dios,
Y que en la medida que nosotros te conocemos, nuestro corazón es transformado y podemos mostrar que verdaderamente somos sabios en la manera en la que hablamos, Señor. Queremos estar del lado de la sabiduría de la que el proverbista ilustraba, diciendo que el sabio de corazón es llamado prudente, que seamos reconocidos por eso. Este verdaderamente es un hombre, una mujer prudente. Este verdaderamente es un hombre de labios dulces. Es una mujer que lo que destila de sus palabras es manantial de vida. Porque el corazón del sabio hará prudente su boca y añadirá gracia a sus labios. Señor, que esta transformación de nuestro corazón añada gracia a nuestros labios. Que sean un panal de miel nuestros dichos suaves. Que suavicen el alma afligida. Que sean medicina para quien los escuche. Que consuelen, que sanen, Señor. No destruyan. Señor, no queremos estar del lado de los perversos, porque en su boca hay como una llama de fuego. No queremos ser como el hombre perverso que levanta contienda, como el chismoso que aparta aún a los mejores amigos, que es capaz de hacer daño, sembrando discordia entre hermanos, una de las cosas que abomina tu corazón. No queremos estar del lado del perverso que mueve sus labios para actuar mal. Nosotros no queremos ser de los que atizan el fuego, sino de los que lo apagan, porque donde no hay chismoso cesa la contienda. Ayúdanos, Señor. Hacemos nuestra la oración de David en esta mañana. Y también te decimos, Padre, pon guarda a mi boca. Guarda, Señor, la puerta de mis labios. Hoy te pedimos perdón por la destrucción causada por nuestras palabras, por lo que hemos dicho aún a nuestras personas cercanas y a las personas que amamos, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, por las palabras hirientes que hemos usado contra nuestros amigos, por las palabras hirientes, Señor, que hemos dicho, por habernos prestado para la calumnia y para el chisme, por haber prestado nuestra lengua al enemigo de nuestra alma para que la inflamara y terminara destruyendo, que es su labor. Matar, hurtar y destruir. Perdónanos por haber prestado nuestras palabras para destrucción, Señor, y haber facilitado el camino al enemigo de nuestras almas. Aquí está nuestro corazón rendido a ti. Transfórmalo, cámbialo, Señor. Pon un guarda a mi boca. Guarda, Señor, la puerta de mis labios. Y que sea manifiesto el fruto de tu espíritu en cada una de mis palabras. Que suavice cada palabra mía, Señor, con amor. Y que cuando tenga que callar, también lo haga con amor. Que cuando tenga que hablar, hable con amor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de ser edificados y con esta advertencia tan clara de los alcances y de la capacidad de nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.